Bueno, jóvenes, ¿y dónde están los demás? Deben estar estudiando. ¿Tienen solemne nacional? Sí. Hagamos un negocio. ¿Ya? No hay clase. Un momento. Tampoco, porque este es mi trabajo. ¿Ya? Entonces, hoy tenemos que ver... Hoy tenemos que ver 3 virus. Virus de hepatitis B, virus del papiloma humano y virus del VIH. ¿Ya? Yo sé que a ustedes les gusta mucho histología, porque en mi clase estudian mucho histología. ¿Ya? Espero que saquen puros 7 en histología. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy podemos ver un virus, pero el compromiso es que los otros 2 virus que nos quedan faltando los veamos la otra semana. Perfecto. Compromiso número 2. Mientras yo de la clase, nada de histología fuera. Porque si no, no hacemos el negocio. ¿Ya? Muy bien, gracias por guardar las copias de histología. ¿Ya? Entonces, hacemos ese negocio. Vemos solo papiloma, virus del papiloma humano y ahí se van a estudiar. ¿Ya? Entonces, mientras están acá, están concentrados en virus del papiloma humano, que es un virus súper atingente, súper relevante. ¿Ya? Y la próxima clase continuamos a ver los otros virus. ¿Vale? ¿Están de acuerdo con mi negocio? Súper, excelente. Bueno, entonces, partamos. ¿Por qué creen ustedes que este virus es importante? Primero, pregunta de más atrás. ¿Han oído hablar de este virus? Sí. ¿Por qué? Porque es muy común. Muy común, nos vacunaron. ¿Y qué más? ¿Por qué es común? ¿Qué produce? ¿Cáncer de dónde? Del útero, bien. ¿Qué más puede producir? A ver, los caballeros. Tenemos 3, entonces ustedes acá. Pregunta a los caballeros. ¿Ya? Allá nos dicen que este virus da cáncer del útero. ¿Ya? Entonces, puede afectar a las mujeres. Pregunta a ustedes 3 estimados. Porque solo hay 3 caballeros el día de hoy. ¿Solo a las mujeres puede afectar este virus? Sí. No, sí, a ver. Ustedes es nuestra esperanza de hombres que tenemos hoy. Porque tenemos 3 nomás. Entonces, ¿solo afecta a las mujeres? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen ustedes, chicas? No. Defiéndanse. No. No, nos afecta a hombres y mujeres, ¿ya? Por igual. ¿Por dónde creen que nos contagiamos de este virus? Transmisión sexual, pero no solo transmisión sexual, ¿ya? Porque podemos tener virus del papiloma humano que van a producir lesiones genitales y otros que pueden producir lesiones en piel, ¿ya? Entonces, con esa introducción vamos a partir. Seguimos con nuestro mismo resultado de aprendizaje, ¿ya? Como les dije, tenemos 3 virus que tienen la particularidad que tienen un material genético que es ADN, ¿ya? Próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de virus que tienen material genético ARN, ¿ya? Y vamos a ver mecanismos de patogenia, enfermedad infecciosa y cómo nos prevenimos y cómo controlamos esta infección. Y empezamos. El virus del papiloma humano. ¿Qué características tiene este virus? Estoy subiendo mis super panties calientitas, ¿ya? Es un virus que tiene un material genético, como les dije, es un DNA, ¿ya? Es un DNA de doble cadena. Es un virus desnudo, ¿ya? Ya sabemos que es un virus desnudo, que es un virus envuelto, ¿ya? Y hay muchos genotipos descritos, como 200 genotipos, y hace parte de esta familia Papillomaviridae, ¿ya? Este virus tiene una particularidad, no tiene membrana, por eso decimos que es un virus desnudo. Entonces tiene su material genético, que es un DNA, anclado en histonas y una cubierta de proteínas que nos va a hacer la cápsula, ¿ya? Tiene una particularidad que produce latencia y recurrencia. Entonces, este virus puede quedar como escondido, ¿ya? En nuestro genoma, se puede integrar en el genoma y aparecer, ¿ya? Y le gusta irse a ciertas partes del cuerpo. ¿A qué partes del cuerpo le gusta irse? Le gusta irse a la piel, ¿ya? Le gusta irse a las mucosas y también al área genital. Entonces va a producir 3 tipos de lesiones. Va a producir en piel verrugas, ¿ya? Adelante, joven. Pueden producir en piel verrugas, ¿ya?
en las zonas palmares, plantares, y en las mucosas va a producir unas lesiones que se llaman condiloma. Son como unas especies de verruga, pero en zonas de mucosa. Mucosa anal, mucosa genital, mucosa oral, se pueden presentar ese tipo de lesiones. Y también tenemos otros que se relacionan con lesiones malignas, que son cáncer. ¿En dónde? En el cervix, en pene, en ano, en vulva, ¿ya? Por eso no es solo a las mujeres los que nos va a afectar. Y por eso hay 3 grandes genotipos de estos virus. Unos que son de bajo riesgo, que nos van a estar asociados a la producción de verrugas en piel, en plantas y en palmas, ¿ya? Otro tipo que son de mediano riesgo, que se van a asociar a lesiones en mucosas, condilomas, ¿ya? Y los de alto riesgo, aquí tenemos 2 serotipos bien especiales, 16 y 18, que se asocian a lesiones con cáncer, ¿ya? Entonces, uno puede tener un virus de papiloma humano en la piel y tener una verruga, y eso no es cancerígeno, ¿ya? Porque es un virus que es de bajo grado, ¿ya? Diferente si uno tiene una lesión en el área genital, que sí puede asociarse a un genotipo de alto grado, ¿ya? Entonces, una verruga en la piel no es para escandalizarse, oh, tengo cáncer, no, es un virus de papiloma humano de bajo riesgo. Eso es lo importante. Adelante, señorita. ¿Y los condilomas? Los condilomas es importante determinar si son, de qué grado es ese genotipo del virus que está atacando ahí, ¿no? Entonces, el problema es que se pueden presentar estas lesiones malignas, que son cáncer, ¿ya? Que van a asociarse principalmente a cáncer cervicuterino en las mujeres. Casi el 100% de los cánceres cervicuterinos producidos en las mujeres es producido por este cáncer, ¿ya? También en orofaringe, en pene, en vulva, en ano y en vagina, ¿ya? No es solamente concentrado a cáncer cervicuterino, y acá tenemos algunos ejemplos de lesiones que son verrugas en la piel, y estas son unas verrugas ya mucho más específicas de riesgo medio, ¿ya? Entonces aquí tenemos una distribución de algunos genotipos, ¿ya? Y la asociación de las lesiones que vamos a tener. Como les dije, las verrugas son por lo general de bajo riesgo, los genotipos que se asocian, tanto en las palmas, verrugas comunes en el resto del cuerpo, ¿ya? Esta lesión es la epidermodisplasia verruciforme, que son como unas verrugas súper grandes en piel, ¿ya? También tenemos los condilomas, que pueden ser en mucosa vaginal, oral, y los carcinomas cervicales, que están, o los carcinomas que están asociados a los genotipos de alto riesgo. ¿Qué es la particularidad de este virus? Que el 100% y la gran mayoría de los cánceres cervicuterinos son producidos por este virus. Y el gran problema es que, como es una enfermedad de transmisión sexual, que muchas personas no saben si tienen o no tienen verrugas, no saben si están contagiados, ¿ya? Hay estudios que estiman que 90% de la población sexualmente activa ya puede tener este genotipo o puede tener estos virus, pero no presentan ninguna lesión, ¿ya? Entonces, ese es un gran problema que se asocia a este cáncer, ¿ya? ¿Dónde está distribuido? Todo el mundo, ¿ya? Pero desafortunadamente hay regiones en el mundo, en África, en Sudamérica, donde tenemos una mayor prevalencia de este tipo de cáncer. ¿Saben qué es prevalencia e incidencia? ¿Qué es? No me acuerdo. ¿Qué es una incidencia? Tenemos, ¿cómo? Muy bien, caballero. Incidencias son nuevos casos. Ejemplo, tenemos una incidencia de 20% de esta enfermedad. Son nuevos casos. Pero cuando hablamos de prevalencia, son los que se mantienen, ¿ya? Entonces tenemos una prevalencia de cáncer o de BPH de 80 y tantos %. Son los casos que ya están instaurados en la población, ¿ya? Y hay algunos sitios que tienen una prevalencia muy baja porque están asociados a mayor control, ¿ya? Y prevención. ¿Cómo me contagio? Bueno, como tenemos unos papilomas que van a estar en piel y otros en lesiones genitales, los de piel se van a contagiar por contacto directo con una lesión o con personas que tengan verrugas y que el virus esté completamente activo, porque puede producir latencia, ¿ya? Y las lesiones genitales por relaciones sexuales sin protección,
¿ya? Sin preservativo, principalmente, por vía vaginal, anal u oral. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Principalmente una actividad sexual temprana que se asocia a no uso de preservativo, ¿ya? Porque a los 14 no me embarazo y no me da nada, pero eso es totalmente falso, ¿ya? Porque desde edad temprana pueden empezar a circular este tipo de patologías. Promiscuidad, por tener muchas parejas y no tener protección a la hora de tener sexo con estas parejas. Inmunosupresión, obviamente nos baja la respuesta inmune y estos virus pueden aparecer. Y el uso continuado en las mujeres de anticonceptivos orales, que da la falsa idea de que me estoy protegiendo contra todo. Pero los anticonceptivos solo me protegen contra un embarazo, no me protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Entonces no te preocupes que yo tomo pastillas, no es la solución, ¿ya? Porque es que eso solo me protege de un embarazo, ¿ya? Entonces siempre, adelante señorita, entonces siempre relaciones sexuales con protección, más si la pareja no se conoce, o es de un carrete, o es un recién aparecido o aparecida, siempre protección, ¿ya? Entonces, importante, las verrugas va a ser por un contacto persona a persona, contacto indirecto, y las lesiones genitales por relaciones sexuales sin protección, ¿ya? Sencillo, hay una gran cantidad de personas, como les decía, que están infectadas y muchas de ellas no saben que están infectadas con este virus, ¿ya? La gran mayoría de los papilomas producen lesiones en piel o en mucosas, y un pequeño porcentaje ya son los que nos van a llegar a producir este tipo de lesiones en los genitales. Y acá tenemos unas formas clínicas de cómo se presentan este virus. Acá tenemos las lesiones típicas en piel, que son las verrugas, ¿ya? Acá tenemos verrugas en los dedos, y en algunos casos se pueden presentar estas verrugas tipo coliflor en la piel. Estos son asociados, y está también, a genotipos de bajo riesgo. Y acá tenemos las lesiones en mucosas, que son los condilomas orales, inclusive en esófago, ¿ya? También se pueden relacionar con cáncer oral o cáncer de esófago. Y estos son los condilomas acuminados, que son las verrugas pegadas, hagan de cuenta como un coliflor, ¿ya? Y acá tenemos lesiones de condilomas chiquititos en el pene, en el glande y en el cervix, donde ya vamos a ver por qué se ve este cervix así. No se alcanza a ver el condiloma en el cervix, sino que se ve en los genitales externos. Acá lo que se ve es un cuello erosionado, congestivo, hemorrágico, que es indicativo de una lesión premaligna de un virus del papiloma humano de alto riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos llega este virus? ¿Ya? El virus, acá tenemos eso, el virus, ¿ya? Recuerden que es un virus desnudo, no envuelto, y que tiene algunas proteínas en su estructura, en su cápside, que son las proteínas L1 y L2, que son las que le va a permitir como adherirse al epitelio e ingresar a la célula, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos llega? Acá tenemos sus receptores específicos, sulfato de heparina y sindecano, e ingresan, como no tiene membrana, no puede fusionar algo que no tiene, ¿ya? Entonces ingresa por una vesícula, y luego esa vesícula se pierden estas proteínas de la cápside L1, y como es un material genético DNA de doble hebra, tiene que entrar al núcleo para poder replicarse. Tiene que utilizar las polimerasas de la célula y replicarse. Entonces se replica, sintetiza proteínas, ensambla la partícula viral y se libera. ¿Dónde pasa todo esto? Pasa en el epitelio cervical. Durante relaciones sexuales pueden producirse pequeños traumas, pequeñas lesiones, chiquititas, y muchas veces no sangran o no se dan cuenta, ¿ya? Pueden ser lesiones durante la penetración. Entonces, este virus viene por la otra persona, obviamente, y llega a las células basales, ¿ya? En estas células basales empieza a replicarse, que son estos puntitos negros, y empieza a producir cambios, ¿ya? En estas células, que son coilocitos, y empieza a producir, y el virus infecta las células basales, y a medida que va avanzando el daño
va como subiendo en el estrato, porque está en la capa basal, hasta llegar al epitelio escamoso, que es el que obviamente se descama, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se inicia primero una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿ya?, que progresa a un alto grado. ¿Y qué se genera acá? Se genera un cambio y se produce una integración del genoma del virus en estas células epiteliales, ¿ya? Y cada vez que esta célula se va replicando, obviamente va a ir copiando a su célula hija una copia del genoma del virus. Se van produciendo cambios, como les dije, una displasia, metaplasia, hasta que llegan a un cáncer invasor, ¿ya? Y ya acá, cuando se producen estos cánceres invasores, se va a, como el nombre lo dice, se invade toda la dermis y tejido celular conjunto. Esta es una de las principales causas de muerte en mujeres en Chile y en todo el mundo, junto con el cáncer de mama. Entonces, como les dije, se produce una lesión durante una relación sexual y el virus infecta estas células basales y se empieza a producir estas displasias de bajo grado que progresan a displasias de alto grado y, por último, cáncer. ¿Qué es lo que se diagnostica o cómo se diagnostica esto? Con una prueba que se llama PAP, que es un Papa Nicolau, pero es la tinción. Por eso se tiene ese nombre, porque es la tinción de Papa Nicolau que se utiliza donde se evidencian neoplasias intraepiteliales, o sea, alteración de la relación núcleo-citoplasma, porque estas células tienen un núcleo chiquitito y un citoplasma muy grande. Cuando hay infección por este virus, los núcleos empiezan a ensancharse, empiezan a crecer y empiezan a tener mitosis acá. Y eso es lo que se evidencia cuando el médico patólogo revisa estos análisis de PAP, revisa que hay neoplasias intraepiteliales que van aumentando de grado. Entonces vamos a tener lo que van a reportar, o lo que ustedes pueden ver en los resultados del PAP, son NIE1, NIE2 o NIE3, que nos van a hablar de displasias de bajo grado o alto grado, ¿ya?, y relacionadas con un desarrollo del cáncer. Cuando se detecta en estas etapas más tempranas, puede haber una respuesta inmune. En muchas personas el sistema inmune puede depurar el virus en estas etapas y lo puede limitar, ¿ya? Pero como estas células, este virus produce integración de su genoma en la célula del huésped, se va a ir replicando. Entonces el sistema inmune no va a llegar a albergar, puede controlar las células de aquí, pero ya las células han seguido replicando y el virus va a empezar a invadir todas las células, y a medida que llega al estrato córneo va a liberarse y va, en otra relación sexual, puede diseminar este virus a otra persona, ¿ya? Entonces, en esta etapa puede haber tratamiento y en algunos casos regresión espontánea y curación. Cuando ya estamos en esta etapa, ya el tratamiento muchas veces es quirúrgico. Con un cono se saca el tejido infectado, o una histerectomía o una cirugía mayor, se saca el tejido cancerígeno, ¿ya? Y esto es lo que se ve en el epitelio, y se producen también lesiones en el cuello del útero. ¿Se han hecho PAP alguna vez en su vida, chicas? ¿Sí, no? Bueno, cuando uno se va a hacer el PAP, que acá en Chile se recomienda cuando se inician relaciones sexuales o después de los 21 años, a uno lo acuestan en posición ginecológica, ¿ya? Y caballeros, introducen un espéculo por la vagina. ¿Cuál es el objetivo? Ver el cuello del útero, el fondo del útero. ¿Qué es esto? ¿Y por qué es importante eso? Porque si hay una lesión más arriba en el epitelio, se va a ver en el endotelio. Adelante, caballero. Adelante. Se va a ver en el cuello del útero alteración. Cuando el cuello del útero está sano, se ve el endocervix, el ectocervix y la pared de la vagina sana, rosada, sin congestión, sin hemorragia. Cuando ya hay infección por virus del papiloma humano, de estos virus de alto riesgo, el cuello del útero empieza a verse alterado, empieza a haber congestión, un cuello eritematoso o sangrante o hemorrágico. Y por eso, cuando ustedes le hacen el PAP, les informan estado del cuello del útero, porque se relaciona con lo que está pasando acá arriba en el epitelio. Entonces, cuello sano, cuello alterado, cuello congestivo, cuello hemorrágico.
Por eso es importante, porque cuando los médicos van a revisar esto, el médico patólogo dice, ah, aquí hay un cuello que ya está alterado. Ojo cuando vea la placa, ¿ya? Es por eso que es importante este tipo de diagnóstico. Ahí sería cuello alterado. Claro, un cuello alterado, pero te lo reportan. Cuello congestivo, cuello hemorrágico, cuello sangrante o confuso con alguna alteración, porque nos va a indicar ya un grado de metástasis, ¿ya? Entonces, por eso se reportan, y cuando hay metástasis ya y sangre en ese cuello de útero, se correlaciona con una anatomía ya alterada por virus del papiloma humano, ¿ya? Adelante, ¿ya? Yo les decía que este virus tiene la particularidad de que se integra en el genoma, evade el sistema inmune, y aparte de eso tiene unas proteínas que se llaman oncoproteínas. Normalmente nuestras células tienen un ciclo celular, ¿ya?, que se produce durante la mitosis, síntesis, G2, mitosis y G1. Pero lo que hace este virus es que sintetiza unas proteínas que son E6 y E7 que alteran nuestro ciclo celular. Nosotros tenemos una proteína que se llama P53, ¿qué hace? Empieza a revisar todas las células, y cuando hay alguna célula que tiene algún gen defectuoso o tiene alguna alteración, los manda a apoptosis. Activa la vía de las caspasas y lo manda a apoptosis. Pero estas proteínas virales que son oncogénicas, E6 y E7, no bloquean el P53, lo dañan, lo degradan, y por lo tanto no vamos a tener ese checkpoint, no vamos a tener ese punto de chequeo para ver qué célula está alterada o no, ¿no? Por lo tanto, nuestras células alteradas van a quedar prendidas de G1 a S y se van a dividir. Así estemos infectadas, estemos en displasia, metaplasia, nos vamos a dividir, nos vamos a dividir, nos vamos a dividir, porque no tenemos ningún punto de control y estamos alterados con nuestro ciclo celular. Caballeros que acabaron de entrar, tenemos un compromiso, ¿ya? Entonces, por eso estas células tienen una proliferación celular descontrolada, resistencia a la apoptosis, y pueden derivar fácilmente en cáncer gástrico, en un cáncer gástrico, no cervical, ¿ya? He trabajado con cáncer gástrico en mi postdoc, en mi línea de investigación, y quedo pegada con cáncer gástrico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Cultivo no se hace cultivo celular para diagnosticar este examen. Se hacen dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico inicial con el estudio del PAP, que es la técnica del papiloma, y donde se logran identificar estas células. Normalmente las células son así, como les dije, tienen un núcleo chiquitito y un gran citoplasma. Cuando hay alteración de las células por presencia del virus papiloma humano, vamos a ver núcleos en división, núcleos en mitosis, núcleos segmentados y fragmentados, o núcleos muy aumentados de tamaño, como en este caso. Esto es una foto de un PAP, estas son células normales y estas son células alteradas, ¿ya? Entonces se hace diagnóstico por PAP y también por genotipificación. Cuando les hacen un PAP, también toman una muestrita de cervix y identifican el virus ahí. Aíslan DNA y utilizan PCR para determinar qué genotipo tiene ese virus. Importante es determinar si tienen genotipo 16, 18, que son los de alto riesgo, ¿ya? Y a veces, cuando ustedes estén trabajando en su servicio de salud, en su hospital, muchas veces hacen campañas de genotipificación del virus del papiloma humano. Y cada vez que haya una campaña, inscríbanse, ¿ya?, para determinar si tienen o no un virus de alto riesgo, ¿ya? O uno puede tener una lesión también genital por un virus de bajo riesgo, ¿ya? Pero es importante, súper importante, determinar si tengo un virus de alto riesgo o no. Si tengo un virus de alto riesgo, entonces ojo, porque puede derivar en una lesión cancerígena. Entonces ahí, observación, PAP cada cierto tiempo, ¿no? Tratamiento: no hay antivirales efectivos. Hay dos vías de tratamiento. Cuando son lesiones cutáneas, entonces puede haber a través de cirugías o de forma quirúrgica, se pueden arrancar las verrugas, se pueden quemar con nitrógeno líquido,
o se pueden utilizar ácido tricloroacético también para quemarlas, ¿ya? Eso sí son lesiones en piel, en plantas o en palmas, ¿ya? Cuando son lesiones, y aquí se ve una lesión de una señora verruga y cómo queda la cicatriz ya erradicada. Y cuando son lesiones a nivel cervical, tienen que identificarse qué grado de la lesión es, si es una lesión de bajo, de mediano o de alto riesgo, ¿ya? Y ahí se pueden hacer tipos quirúrgicos, que es un cono en que se hace como una resección del sitio, o ya una cirugía mayor tipo histerectomía, donde sacan todo el tejido cancerígeno. Perfecto. Pero por ejemplo, las cutáneas, al momento de se saca la bisturí o lo que sea, ¿no vuelve a salir? Por lo general no, ¿ya? Pero puede que haya infección del tejido ya en la dermis. Entonces pueden volver a aparecer en algunos casos, ¿ya? Entonces lo que hacen es como a veces combinación de tratamientos, ¿ya? Después de que esto se cicatriza, pueden hacer con nitrógeno líquido, dar como una segunda pasada, o con algún otro tratamiento sin quemar la piel, porque el problema de estos tratamientos es que son muy erosivos, ¿ya? ¿Dudas? Bueno, no hay tratamiento viral, pero tenemos vacunas, ¿ya? Y esa es la gran noticia, ¿ya? El tratamiento, cuando se identifica en etapas tempranas, ¿ya? Y muchas veces nuestro sistema inmune puede depurarlo, y estas son lesiones de varios años, ¿ya? No se produce si se tiene una relación sexual de riesgo. No voy a tener mañana un condiloma, no, esto tiene años, mientras que ese tejido infectado pasa de la capa basal a el estrato córneo y se producen estas lesiones, y en algunos casos décadas, ¿ya? Cuando son lesiones intraepiteliales de tipo 1, se pueden hacer conos y generar la excisión del tejido, y cuando ya son lesiones más avanzadas, el tratamiento es quirúrgico, pero abarca una zona mayor, ¿ya? La vacuna, ¿en qué se basa? Han existido distintas estrategias de vacuna, ¿ya? A nivel de DNA recombinante, utilizando levaduras u utilizando bacterias como Escherichia coli. ¿Y qué se ha utilizado? La proteína L1 de la cápsula. Se clonó, se introdujo en uno de estos modelos. ¿Y qué se hace? Esa proteína de la cápsula, de la cápside, perdón, nos va a sintetizar proteínas, como yo les dije, son triángulos que se ensamblan, forman un pentámero y van a formar la cápside completa del virus, ¿ya? Entonces, la vacuna contiene proteína L1, y esa proteína L1 tiene la particularidad de inducir a nuestro sistema inmune y generar inmunidad. ¿Para qué? Para que cuando teníamos un negocio con los que llegaron temprano, así que silencio, por favor. Entonces, se activa el sistema inmune, y una vez este sistema inmune se activa, cuando se encuentre en una relación sexual a futuro con cápsides de este tipo, las va a destruir, porque nuestro sistema inmune los va a recubrir con esos anticuerpos, y ya las células del sistema inmune lo van a destruir. Entonces, hay distintos tipos de vacunas, ¿ya? Que tienen proteína L1 de distintos serotipos. Aquí tenemos ejemplos. Antiguamente teníamos Cervarix, que tenía solamente dos tipos de HPV, Gardasil, el primer Gardasil, que tenía 4 tipos de HPV, y ahora tenemos un Gardasil 9 que nos protege contra 9 serotipos de HPV de alto riesgo y algunos de mediano riesgo, y tenemos los principales 16, 18. ¿En qué? Y aquí tenemos una comparación de las dos vacunas, la tetravalente y la otra creo que era, esta es la divalente, pero el objetivo es, actualmente antes se ponía la vacuna solo a las niñas, porque eran las que iban a desarrollar cáncer cervicuterino, pero nosotras las mujeres no vamos a adquirir de la naturaleza y flotantemente el virus del papiloma humano, es porque alguien en una relación sexual no lo transmitió. Entonces después atinaron, y desde Salud Pública, desde el Ministerio, la vacuna es indicada para niñas y niños en cuarto básico, para
que antes de que inicien su vida sexual puedan generar anticuerpos contra este virus. ¿Ya? ¿Les tocó la vacuna? Sí. Sí, excelente. Y a los que no, pueden irse a vacunar de manera particular. Profe, ¿Ah? una consulta. Dígame. Acá la L1 es la que se somete, o sea, la vacuna trae L1. La vacuna trae proteínas, tiene esta proteína clonada y cuando ingresa a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a desarrollar una respuesta contra esa proteína. ¿No es la L1 la que mata al...? No. Es La L1 ella nos genera va, anticuerpos. Claro, la L1 nos va a formar la cápside Del virus. Del virus. Ah, lo va Entonces, a incubar. nuestro cuerpo va a desarrollar anticuerpos contra L1. Y la va a incubar aparte. Claro, entonces cuando en una relación sexual a futuro, yo me vacuné hoy, digamos que tengo 10 años, me vacuné hoy, en 15 años que tenga mi primera relación sexual y tenga alguna relación sexual de riesgo con alguien que tenga el virus de papiloma humano, mi cuerpo ya va a tener anticuerpos y cuando encuentre ese virus lo va a rodear y lo va a eliminar. ¿Ya? Por eso tiene que ser antes del inicio de la relación sexual. Pero, si no les tocó, ¿ya? Igual uno se puede vacunar y se va a generar respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo? Que nos proteja contra los virus del papiloma humano de alto riesgo y controlar los cánceres cervicuterinos que se producen. Cáncer de ano, de pene, de vulva, orofaringeo, ¿ya? Principalmente. Entonces, ¿cómo nos prevenimos? Principalmente vacunas. No lo vi. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, tener relaciones sexuales seguras con preservativo. ¿Ya? Y en las mujeres que ya tienen vida sexual activa, realizarse el PAP cada cierto tiempo, ¿ya? Y los test que son genéticos del papiloma humano, ¿ya? Y aquí les dejé un resumen que probablemente creo que no estaba en su PPT, no, es un resumen de todo lo que vimos de HPV. Se los voy a subir porque creo que no lo tienen en su archivo. Dígame. ¿Y el test genético como el de VIH dónde sacan sangre? No. ¿Cómo es? Sacan muestra del cervix. A las mujeres les toman muestra de cervix y a los hombres les toman muestra con un citocepillo del pene. Sí. Y ahí se aísla material genético, porque es que esto produce infecciones localizadas. Entonces yo no puedo sacar sangre para ver si tengo el virus en la sangre, porque ahí no va a estar. Tengo que buscarlo en el tejido. Pero ahí es cuando ya tiene indicios. Yo puedo hacérmelo, es que puede que yo tenga el virus y esté en esta etapa y todavía no se haya producido una lesión grande, ¿ves? Entonces yo me puedo detectar acá en etapa temprana el virus y ahí tomar precauciones, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden, se lo voy a subir ahora, repasar todas las diapos de BPH con este video. Preguntas, estimados. Bueno, yo sí les tengo una. Aquí está. El BPH puede desarrollar lesiones malignas precancerosas y cáncer cervicuterino en algunas mujeres. Al respecto, ¿qué medida de prevención disminuye el riesgo de desarrollar ese tipo de cáncer? ¿La D? Opción A, uso continuo de duchas vaginales. Opción B, uso permanente de anticonceptivos orales. Opción C, contacto sexual con personas sin lesiones visibles con HPV. Y D, inmunización activa contra HPV. La respuesta correcta, ¿quién vota por la A? Oh, la C. ¿Quién vota por la B? ¿Por la C? No, la D. Y por la D. La respuesta correcta es inmunización activa. Yo puedo tener relaciones sexuales con alguien sin lesiones visibles, pero el hecho de que no tenga lesiones visibles a mí no me puede descartar que tenga exactamente el virus, digamos, acá, en una etapa más inicial y que esté lentamente eliminando virus. Me puse nerviosa. Jóvenes, dudas, preguntas. ¿Cómo? Asistencia, ya, vamos a pasar. Pero se quedan todos sentados hasta que